Se calcula que el 4.4% de los adolescentes entre 10 y 14 años y el 5.5% de entre 15 y 19 han presentado un trastorno de ansiedad. Por otra parte, según el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, estima que 1 de cada 20 niños y adolescentes en México experimenta un episodio depresivo antes de cumplir los 19. Pero, ¿qué es la ansiedad y qué es la depresión? Usualmente se utilizan al mismo tiempo estos términos como si fueran similares, sin embargo son completamente diferentes, pero sí pueden estar presentes al mismo tiempo en la persona. Según el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª edición de la OMS, la ansiedad se clasifica con los trastornos neuróticos relacionados con el estrés y somatomorfos. Cito: estado caracterizado por ansiedad generalizada persistente que no está restringida a ninguna circunstancia mental particular. Los síntomas incluyen nerviosismo, temores persistentes, temblores, tensión muscular, sudoración, palpitaciones, mareo y molestias epigástricas. Por otra parte, el episodio depresivo se ve caracterizado por un estado de ánimo deprimido, pérdida de interés o de la capacidad de disfrutar y una reducción de la energía, que lleva a una disminución en la actividad. Se presentan también una capacidad de atención reducida, autoestima y autoconfianza disminuidas, ideas de culpa y inutilidad, un porvenir sombrío, alteraciones de sueño y del apetito, e incluso pensamientos o ideaciones suicidas. A continuación se presentará un caso de ansiedad y un caso de depresión. El primer caso a presentar será el caso de ansiedad. Esa es la historia de Lila. Me preocupa mucho mi hija. Se llama Lila, tiene 11 años. Es una persona a la que le gusta estar sola en su cuarto y puede pasar horas ahí metida. Ella es muy feliz. Sin embargo, lo grave ocurre cuando salimos de casa. Hace un mes fuimos al recital de su hermana menor. Lila no se sentía cómoda asistiendo, pero su hermana le insistió y fuimos. Al llegar y ver la cantidad de gente que había, me dijo que tenía miedo de bajar del auto. La convencí y salimos. Nos encontramos a su maestra del kinder y se acercó a preguntar cómo estaba. Lila mostró mucho miedo a esa interacción. Se puso detrás de mí, comenzó a llorar y le costaba trabajo respirar. La maestra se intentó acercar a ver qué pasaba, pero ella solo se alejaba. Fui al baño a calmarla. Cuando él lo hizo, fuimos al recital. Al salir nos iban a tomar una foto, sin embargo, ella no quiso participar. Una semana después, le invitaron al cumpleaños de una compañera en su primaria. Ella no quiso asistir. No es un problema reciente, ya que desde los 10 años ha rechazado todas las invitaciones a fiestas o reuniones, además de no querer participar en eventos de su escuela. Creí que era algo normal, ya que es una chica tímida, pero me preocupa que siga así, ya que está por entrar a la secundaria y este es un gran cambio para ella. Para explicar un poco más sobre la comorbilidad y el diagnóstico diferencial, me voy a guiar en la información presentada en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 5ª edición. El trastorno de ansiedad social es a menudo comorbido con otros trastornos de ansiedad, con el trastorno depresivo mayor y con los trastornos por consumo de sustancias. La aparición del trastorno de ansiedad social en general precede a la de otros trastornos, a excepción de la fobia específica y el trastorno de ansiedad por separación. El aislamiento social crónico en el curso de un trastorno de ansiedad social puede provocar un trastorno depresivo mayor. Este es un trastorno mucho más grave, por eso que hay que cuidar que el trastorno de ansiedad social no crezca a gran escala y se convierta en otro trastorno. La forma más generalizada del trastorno de ansiedad social, pero no del trastorno de ansiedad social solo de actuación, es a menudo conmovida con el trastorno de la personalidad evitativa. En los niños es frecuente la comorbilidad con el autismo de alto funcionamiento y el mutismo selectivo. Hay que tener muy en claro el diagnóstico, ya que a menudo se suele confundir con la timidez normal. En algunas sociedades la timidez es vista de forma positiva. Sin embargo, se debería considerar un diagnóstico de trastorno de ansiedad social cuando existe un impacto negativo considerable en las áreas sociales y laborales y en otras áreas importantes del funcionamiento. Y si se cumplieran todos los criterios diagnósticos para el trastorno de ansiedad social, se debería diagnosticar que es en este caso. Otro trastorno con el que se puede confundir es la agorafobia. Las personas con agorafobia pueden temer y evitar las situaciones sociales, por ejemplo, ir al cine, cuando perciben que podría ser difícil escaparse o contar con ayuda en caso de presentar síntomas similares al pánico de sentirse incapacitados. Trastorno de pánico. Las personas con trastorno de ansiedad social pueden tener crisis de pánico, pero la preocupación es por el miedo a una evaluación negativa, mientras que en el trastorno de pánico la preocupación se centra en la crisis de pánico en sí misma. Trastorno de ansiedad generalizada. Las preocupaciones sociales son comunes en el trastorno de ansiedad generalizada,
pero la atención se centra más en la naturaleza de las relaciones existentes en lugar de en el miedo en la evaluación negativa. También, como mencioné antes, como parte de los diagnósticos diferenciales se encuentra el trastorno depresivo mayor. A los individuos con trastorno depresivo mayor les puede preocupar que los demás les evalúen negativamente, porque sienten que son malos o que no son dignos de ser queridos. Sin embargo, a las personas con trastorno de ansiedad social les preocupa que se les evalúe negativamente, debido a ciertos comportamientos sociales o a síntomas físicos. Y finalmente tenemos el trastorno del espectro autista. La ansiedad social y los déficits de la comunicación social son característicos del trastorno del espectro autista. Los individuos con trastorno de ansiedad social pueden tener relaciones sociales apropiadas para la edad y suficiente capacidad de comunicación social, a pesar de que puede parecer que tienen un deterioro en estas áreas cuando empiezan a interactuar con otros individuos desconocidos. A continuación se leerá el caso de depresión. Mi nombre es Eduardo, tengo 15 años. Desde hace 2 meses me he estado sintiendo muy deprimido. Dejé de sentir amor por el fútbol y desde entonces dejé de practicarlo. Esto sorprendió mucho a mi mamá, ya que lo juego desde niño. Otra cosa que preocupa a mi mamá es mi pérdida de peso. No me da apetito y como muy poco. Y ni hablar del insomnio. Me ha quedado dormida en la escuela y la maestra ya me ha regañado, pero no lo hago a propósito. Aquí hay un sentimiento de culpa. La escuela se me está complicando, no me siento motivado y siempre me desconcentro. Hasta si una mosca pasa, me siento un tonto. En la casa siempre estoy acostado y no hago mis deberes. Mi mamá está muy preocupada por mí y yo también. Quiero saber por qué me siento así. Ella dice que puede que me pase lo que a mi tío, ya que a él le diagnosticaron depresión a los 17 años. Tengo miedo. En base a lo leído anteriormente y a los criterios descritos por el DSM-5, se puede observar que Eduardo tiene el trastorno de depresión mayor. A continuación explicaré un poco más sobre esto. Bueno, como mencioné, según el DSM-5, podemos ver que él tiene un caso de depresión mayor, ya que cumple con todos los criterios aquí estipulados, criterios diagnósticos, además de que presenta un antecedente que menciona que fue su tío, que le diagnosticaron el mismo trastorno. Siguiendo los mismos lineamientos, podemos encontrar como móvil el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de la ingesta de alimentos y el trastorno límite de la personalidad. Es por ello que se tiene que tener claro el diagnóstico, ya que podemos encontrar también como parte del diagnóstico diferencial el trastorno del humor debido a otra afección médica. El diagnóstico apropiado es un episodio depresivo mayor y se debería basar en la historia personal, el examen físico y las pruebas de laboratorio, si no se considera que el trastorno de ánimo es consecuencia directa de una afección médica específica. También encontramos el trastorno depresivo o bipolar inducido por sustancias o medicamentos. Este trastorno se distingue del trastorno depresivo mayor por el hecho de que existe una sustancia, por ejemplo, alguna droga o el abuso de un medicamento, que parece estar relacionada con la alteración del ánimo. Por ejemplo, el ánimo deprimido puede relacionarse con la abstinencia de la cocaína. Es por ello que se tiene que hacer una muy buena entrevista para saber si la persona consume drogas. El trastorno de adaptación con ánimo deprimido. El episodio depresivo mayor, que ocurre en respuesta a un factor estresante psicosocial, se distingue del trastorno de adaptación con ánimo deprimido por el hecho de que los criterios diagnósticos completos del episodio depresivo mayor no se cumplen en el trastorno de adaptación. Tristeza. Por último, los periodos de tristeza son aspectos inherentes de la experiencia humana. Es algo que en algún momento todos experimentamos. Estos periodos no se deberían diagnosticar como episodios depresivos mayor, a menos que se cumplan los criterios de gravedad estipulados en el DSM-5. Por ejemplo, 5 de los 9 síntomas. Y la duración, por ejemplo, la mayor parte del día, casi todos los días y durante al menos 2 semanas. Y que exista malestar o deterioro clínicamente significativo. La ansiedad y la depresión son trastornos mentales que afectan a millones de personas en el mundo, incluidos niños y adolescentes. El CIE-10 y el DSM-5 los reconocen oficialmente como trastornos y nos dan sus síntomas y criterios diagnósticos para facilitar su diagnóstico y tratamiento. Reconocer las señales de cada trastorno y hablar sobre salud mental y buscar ayuda profesional no es una debilidad, sino un paso esencial hacia el bienestar, porque cuidar nuestra mente es tan importante como cuidar nuestro cuerpo.